Hola, les saludo desde el otro lado del Atlántico y lamento no poder estar ahí con ustedes para disfrutar de mi querida Colombia. Bien, voy a intentar ir rápido para ceñirme al tiempo que se me ha asignado. Y les pido disculpas porque es la primera vez que hago esto, grabar una ponencia que voy a enviar y no voy a estar en vivo con ustedes, ni siquiera online, ¿no? Bien, nos vamos a centrar en el tema que es cómo abordar los desafíos del ámbito financiero desde la perspectiva internacional para la economía social y solidaria. Y para empezar no voy a entrar en intentar describirle el tamaño del reto, es decir, estamos en una situación, unos escenarios suficientemente apocalípticos en los que por primera vez en mucho tiempo en la historia de la humanidad parece cada vez más claro que nos enfrentamos, que nos podemos enfrentar al fin de nuestra historia, o si no a una crisis de tamaño sin precedentes, digamos, ¿no? Sin entrar en eso, pues voy a intentar describirles una parte de estos desafíos, porque no tenemos tiempo para abordarlos todos, y me voy a centrar en unos elementos, en unos tipos de instrumentos que pueden ser, desde mi perspectiva, de mi posición, los claves, los más importantes. Voy a intentar ponerlo de manera un poco más informal. Piensen ustedes que los instrumentos financieros se basan en la asunción de riesgo, de quién asume más riesgo o menos. Usando una metáfora sería como una relación de pareja, o una relación entre dos personas, en la que uno puede ir de manera más libre y tal, y entonces es un crédito. Si pido un crédito, si se termina, me lo como yo solo, es mi problema. O se quiere compartir riesgo y entonces pues establecen una convivencia, etcétera. Entonces entre los dos asumimos más riesgo. Eso en términos de finanzas sería inversión de tipo cuasi capital o tipo de capital paciente. ¿A qué me refiero con esto? Pues son dos elementos en los que se comparte más riesgo que en un crédito y se definen de manera distinta desde el punto en donde miremos al instrumento financiero, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Si miramos a los países, estos instrumentos sí se han desarrollado. En algunos países serían en muchos casos, por ejemplo, préstamos participativos, y en algunos países han llegado a tener el tamaño del fondo o incluso la relevancia del instrumento dentro del ecosistema de dicho país. Estoy pensando, por ejemplo, en la Fiducie Quebec, la relevancia por su visibilidad, por su impacto, por su incidencia social, política y económica, ocupan un espacio central en esos ecosistemas. ¿Pero qué ocurre a nivel internacional? Bueno, pues a nivel internacional esto no se da. Es decir, no hay de este tipo de instrumentos que sean internacionales, es decir, que desde un país invierta en otro, y tampoco hay suficiente voluntad o suficiente capital para generar este tipo de instrumentos a nivel nacional y que el capital provenga de fuera de ese país, ¿no? ¿En qué situación estamos entonces? Desde mi perspectiva, lo que tenemos es un problema de carácter institucional. Las instituciones centrales, como son las instituciones financieras internacionales públicas y privadas, Banca Mundial, el BID en su territorio, o incluso herramientas de inversión de la cooperación al desarrollo de los países como Francia, como España, como Suiza, que invierten, mandan flujos financieros a países en desarrollo. Ninguna de esas dos tienen un mandato claro y una voluntad clara de generar este tipo de instrumentos en los que se comparta riesgo. Hasta ahora, pues lo máximo que llegan es a fomentar el microcrédito y tal, ¿no? Y después hay otro componente de bloqueo institucional, que serían las instituciones informales. ¿Qué me refiero a esas instituciones informales? Bueno, las instituciones informales serían más o menos la cultura, las normas que todo el mundo entiende como la manera de hacer las cosas, la explicación de la realidad. Esas instituciones informales que se han generado desde una perspectiva de economía neoclásica y que podemos calificar de normas de construcción social o normas blandas, siempre ha pensado que hay una prevalencia en los factores de producción, en los factores que generan una empresa. Y en esos factores se ha pensado que se le debe dar prevalencia al factor capital porque hace que las estructuras que se generan, las empresas que se generan, sean más eficientes, tengan más impacto.
Se ha pensado que otros factores pues, generan problemas y no se producen unidades de producción, empresas que sean eficientes. Eso lo ha puesto en duda la economía social, lo ha puesto en duda, primero, pensando y demostrando que hay otras maneras de ordenar los factores de producción. Por ejemplo, el factor trabajo tiene prevalencia sobre el capital en nuestras entidades y específicamente, por ejemplo, las cooperativas de trabajo. Se ha puesto en duda mediante la praxis, la práctica y también mediante la teoría, porque la economía social, debemos recordarlo, no es simplemente una praxis, es también una teoría económica. Bien, esto que hemos demostrado ha impactado a nivel global, sobre todo en el ámbito financiero, pues no. Y debemos tener en cuenta que este nivel internacional es importante por dos cosas. Es importante porque ahí se mueven flujos financieros que los necesitamos en el sur global o en el sur del norte para que lleguen a este tipo de iniciativas económicas que generan impacto, que generan sostenibilidad, que generan bienestar. Las entidades de economía social y solidaria me estoy refiriendo. Y también porque ahí es donde se mueven y se generan esas normas blandas que decíamos antes, que después generan normas duras. A nivel internacional es donde se generan las normas que regulan a los bancos, por ejemplo, Basilea, o las normas de contabilidad, o IAS, los International Accounting Standards, ¿no? Es ahí donde se ordena el tráfico, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué es un desafío para nosotros? Porque además ese ámbito que está globalizado, estamos hablando de una estructura mundial muy globalizada y muy estructurada y donde los capitales circulan de manera muy rápida y muy eficiente, ¿no? O sea, perdiendo poco dinero en esa circulación. Eh, ese ámbito es un ámbito que está en pañales desde el punto de vista del desarrollo democrático. Es decir, no hay un control democrático de esos flujos internacionales, ¿no? La sociedad internacional, si la comparamos con las sociedades nacionales o subnacionales, estarían en el Paleolítico. Ahí rige la norma del más fuerte. Bueno, ¿en qué situación estamos? Pues hoy nos estamos reuniendo en Cali, estamos además celebrando una serie de pasos importantes en la incidencia a nivel internacional, como las resoluciones de la ONU, las resoluciones de la OIT con respecto a la economía social y solidaria. Estamos en un camino que puede ser positivo. Dentro de ese camino tenemos, por ejemplo, la Fuerza de Trabajo de las Naciones Unidas, de la que formo parte como miembro de DIESI, o el Grupo de Trabajo Técnico sobre Finanzas Sociales, en el que también estoy. Esos dos actores, esos dos grupos de actores, estamos intentando incidir en esas normas de las que le hablaba antes, ¿no? Y también les quiero terminar con un mensaje que pueda ser un poco positivo, es decir, estamos en una oportunidad, en un momento de oportunidad. Se han roto las certezas. Lo- los países del norte, los grupos humanos que han predominado, que han mandado, como son los hombres blancos de una cierta edad, la gente como yo, empiezan a tener dudas de que el mundo esté ya organizado y perfecto. No hay certeza, se rompen esas certezas. Eso es una oportunidad, pero también una amenaza, porque ante esa ruptura de certeza se puede reaccionar de manera positiva o reactiva, negándolo. Y esa reacción produce un incremento de las reacciones o de las manifestaciones predatorias, las típicas del capitalismo tradicional, neoclásico, etcétera. Esas actitudes predatorias se pueden convertir en cada vez más temerarias y lo estamos viendo en muchos entornos del mundo, por ejemplo Oriente Medio o incluso en Ucrania, ¿no? Entonces, esas actitudes temerarias necesitan que se les enfrenten a la temeridad, a la osadía. La osadía de las personas como las que están hoy aquí reunidas en Cali. La osadía de soñar un mundo nuevo y mejor. Y la osadía de poner, remangarnos las mangas y ponernos manos a la obra y dedicar nuestro esfuerzo, nuestro corazón en este cambio. Y con eso quería terminar. Tenemos que conseguir que la osadía venza la temeridad. Y espero que con esto
hayan recibido información más o menos clara en este discurso y quedo a su disposición para cualquier hecho que pueda aclararles. Muchas gracias.